Documentales Universales Sin Límites presenta 5 trucos para limpiar una plancha quemada y dejarla como nueva. ¿A quién no le pasó que en un momento de distracción, mientras buscabas el móvil para contestar una llamada o cuando saliste rápido para abrirle la puerta a un vecino, no te diste cuenta que la plancha estaba en una prenda de ropa y la quemó por completo? Lo peor de todo, además de que haya arruinado esa prenda que tanto amabas, es que la plancha queda con restos de tela quemada y utilizarla nuevamente en este estado arruinaría otras prendas. Increíble. Pero no te preocupes, porque en Documentales Universales Sin Límites, el día de hoy te enseñaremos 5 trucos para limpiar tu plancha y dejarla como nueva. Y lo mejor de todo es que no te costará nada, porque utilizarás algunos elementos que tienes a manos en casa. No te muevas de tu canal y mira este video completo, porque además te diremos cómo solucionar tu plancha en el caso de que haya ido acumulando residuos y no sabes qué hacer para que luzca como el primer día. Dale me gusta si quieres seguir luciendo tus blusas y pantalones planchados como tanto te gusta. Pero antes de pasar a conocer estos trucos, te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Pues bien, empecemos. Número 1. Para este truco que vamos a presentar, utilizaremos sal de mesa. Coge un paño seco y échale varias cucharadas de sal fina de mesa. Enciende la plancha y espera hasta que esté caliente. Frota hacia adelante y hacia atrás hasta que desaparezcan las marcas de suciedad o quemaduras. Cuando termines, apaga la plancha y deja que se enfríe por varios minutos, limpiando la base después con un paño húmedo para quitar cualquier resto que pueda quedar. Como ves, problema resuelto. Número 2. Usa vinagre y bicarbonato de sodio. Si las marcas son un poco más difíciles de quitar, este método será tu solución. Simplemente calienta un poco de vinagre blanco, sumerge un paño limpio en él y luego pásalo por la base quemada de la plancha. Si aún así las marcas no desaparecen, puedes agregarle 2 o 3 cucharadas de sal o bicarbonato de sodio al vinagre caliente y repetir el proceso. No olvides limpiar la plancha con un trapo seco antes de guardarla. Número 3. Con pasta de dientes. Asegúrate de que la plancha está desenchufada y a continuación aplica un poco de pasta dental en la base de la plancha. Frótala con un paño limpio con suavidad. Luego enciende y deja que suelte vapor durante unos minutos aproximadamente y déjala reposar. Comprueba que la base ya no quema, sino que está tibia, y pásale un paño para pulirla y quitar los restos de crema dental. Número 4. Utiliza la cera de una vela. Sí, así como lo escuchas, de una vela de esa que tienes en casa. Simplemente con la plancha encendida y a una temperatura moderada, frota la vela contra la superficie de la base de la plancha y luego retira la cera con un trapo limpio y ya está. Siempre funciona. Si aún quedan restos de suciedad, entonces puede aplicar una pequeña cantidad de vinagre, como hemos visto antes. Número 5. Utiliza bicarbonato de sodio y agua. Mezcla 2 cucharadas de bicarbonato de sodio con una de agua.
Remueve hasta que tenga consistencia de una pasta acuosa, pero lo bastante densa como para poderla aplicar a la base de la plancha. Aplica la pasta resultante a la base de la plancha. Para hacer esto, puede utilizar los dedos o ayudarte con una espátula de plástico, madera o de un material que no raye la plancha. Deja que la pasta actúe durante unos minutos. Luego, retira la pasta con ayuda de un paño limpio y ligeramente humedecido y remata con un paño limpio y seco. Para limpiar los orificios del vapor, puedes utilizar un bastoncillo de algodón como los que se usan para limpiar las orejas, o bien recubrir con papel de cocina un palillo de brocheta, por ejemplo. Humedécelo con agua destilada y pásalo con cuidado por los orificios. Vacía el depósito de agua y llénalo hasta 1/3 de su capacidad con agua destilada o una mezcla de agua destilada con vinagre blanco, a razón de 1 parte de vinagre blanco por cada 3 de agua. Conecta la plancha y ponla a la temperatura más alta con la opción de vapor activada para que pase por los orificios y acabe de limpiar toda la suciedad que haya en el depósito y los circuitos. Pasa la plancha por un paño viejo limpio para que recoja la suciedad que va soltando. Y por último, vacía el depósito por completo y deja enfriar. No necesitas moverte de casa para dejar tu plancha como nueva. Simplemente con abrir el armario de la cocina encontrarás la solución a estos problemitas domésticos. Si has llegado hasta aquí, te pido que me escriba trucos para la limpieza de la plancha en la sección de comentarios para comprobarlo. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, aprieta el botón de me gusta, suscríbete a tu canal, comparte este video con todos tus amigos y familiares. Yo compartiré contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Muchas gracias por verlo. Les deseo feliz Navidad.